Saludos, esto es Vox Day, su canal. Soy Carlos Garro, ministro de la Palabra de Dios, y hoy quiero que me acompañe a un estudio pequeño sobre la paciencia, un fruto del Espíritu clave para poder tener victoria, para poder agradar a Dios, para poder desarrollarnos de una manera más fructífera y que nosotros mismos disfrutemos la vida más. Sé que al inicio puede sonar contradictorio, como con paciencia puedo ser mejor persona, puedo disfrutar más. Pues si usted se queda conmigo y podemos estudiar la palabra, veremos los tesoros escondidos detrás de este fruto del Espíritu que es la paciencia. Así que empezamos hablando sobre que hoy en día estamos en una sociedad de la inmediatez. Lo inmediato es lo que queremos, rápido, sin mucho esfuerzo, que sea fácil, que sea bonito, que sea barato, y si es gratis, pues mejor, ¿verdad? Eso es lo que vivimos, esa es la cultura que poco a poco nos va adoctrinando, nos va encaminando a que así es como funcionan las cosas, que es totalmente contrario a lo natural que en el diseño establecido por Dios podemos notar, al menos con lo que respecta al ser humano. No es así como funciona el ser humano. Son etapas, son procesos, son crecimientos, sacrificio a veces, ¿verdad? Doloroso, pero que todos al final, si se logra mantener una disciplina, llevan mucha alegría, mucho gozo, mucha bendición cuando se terminan esos procesos. Pero, repito, el tiempo que estamos viviendo es de que quiero todo rápido, sin tener que esperar mucho, sin tener que angustiarme mucho, y se caen excesos. Alguna gente, una carrera universitaria que se duran 5, depende, ¿verdad? 4, 5, 6 años, depende de lo que usted quiera estudiar. Y lamentablemente mucha gente en esta situación recurre a cosas ilegales y paga cosas que no debe de pagar para poder tener todos los atestados lo más pronto posible, y algunos lo hacen así durante años. Lamentablemente, como lo decíamos en otros de los videos, la mentira tiene patas cortas y después las consecuencias son muy dolorosas. Entonces es mejor a veces ir más lento, ir más despacio, pero sabiendo que se está haciendo sobre buenos fundamentos, ¿no? Y para eso la paciencia es muy importante que la podamos tener en nuestro corazón y que esto nos ayude a enfrentar la vida. La definición de paciencia, bíblicamente hablando, y algunas de sus adverbios, nos va a decir que paciencia es resistencia o aguante. Es una paciencia que en ese proceso usted tiene que estar alegre. Cuando es por el Espíritu Santo, va a haber alegría en medio de la paciencia, o esperanza, constancia. También la paciencia implica dominarse uno mismo, tolerancia, sostenerse uno mismo, aguardar, confiar, esperar. Todo esto es lo que encierra la paciencia bíblicamente. Bíblicamente. No estoy hablando del concepto de paciencia sin Dios, que un psicólogo lo puede manejar, que un motivador lo puede manejar. No, estamos hablando bíblicamente. Es esto que les acabo de decir lo que integra a grandes rasgos, porque estas cosas son tan profundas, ¿verdad? Pero lo que nos da más luz es esta definición que yo les acabo de decir de lo que integra la paciencia. Muy bien. Para empezar, vamos con lo que les acabo de decir, que es un fruto del Espíritu Santo. Y eso está en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y sigue en el 23. Entonces, aquí quedamos claro que el fruto del Espíritu, unas manifestaciones, si lo quiere ver así, o uno de los frutos, es muy variable como se interprete, es lo mismo al final, es que la paciencia. Fruto del Espíritu es la paciencia. Entonces, en el momento que una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene a morar en ella, pues aquí nos está diciendo que ya ese paquete
por el Espíritu que mora en nosotros, ya lo tenemos. Ya tenemos la paciencia. Entonces, no podemos ya como cristianos, quiero que entienda esto, como cristianos ya no nos podemos excusar de que no, es que yo no tengo paciencia, yo no puedo con eso. No es cierto, si tienes al Espíritu, sí puedes hacerlo. Tenemos que comenzar entonces, ¿qué? A ejercitarlo, a rendirnos al Señor, como en cualquier otra área de nuestra vida. El Señor está en nosotros, pero todavía el libre albedrío está allí. Y el libre albedrío, ahora cristiano, ¿qué se supone que yo debo hacer con él? Rendirlo al Señor, inclinarlo a la obediencia a nuestro Dios. Y con la paciencia, que es un fruto del Espíritu, ya el potencial está allí. Ahora usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Dejarle que se manifieste, dejarle que salga, dejarle que fluya. ¿Y cuándo van a suceder esas oportunidades? Créame que hay bastantes. En este mundo hay bastantes oportunidades para permitirle a la paciencia que opere en nosotros. Desde que usted sale, si maneja el tráfico, ya hay una buena prueba para que usted ejercite la paciencia. ¿Cuál es una de las definiciones? Dominarse uno mismo, sostenerse uno mismo. Hoy en día hay tantos videos o escenarios que hemos visto personalmente donde a alguien se le raya mal a la persona en la carretera, ¿verdad? Se la atraviesa, ingresa por un lugar y entonces es una batalla campal, es como una guerra, es algo terrible. Para ver, se sale del auto, le quiebra el parabrisas al otro, el otro algo terrible. Paciencia cero, no hay nada. Bueno, respeto un montón de cosas, pero no toleramos que invadan lo mío, no toleramos que yo pierda algo. Es impensable que yo pueda perder algo. Entonces es un mundo impaciente. Y usted va a hacer fila a un lugar, al banco, a X institución, y ya con solo que usted ve la fila, ya se indispone su ánimo, su carácter se indispone, y hay una irritación en el ambiente, y el empleado que está allí, que sigue órdenes, que sigue un proceso muchas veces, es el que va a recibir es el pararrayos de cada uno de los que van en la fila, ¿verdad? Cuando llega donde él. Entonces, el cristiano debe de hacer lo mismo. Si el cristiano es uno de los que está haciendo fila, cuando llegue a la persona que está en la ventanilla atendiendo el escritorio, ¿será que también tenemos que comportarnos como el resto que va irritado? ¿O el Espíritu Santo, el Señor, estará esperando un comportamiento muy diferente de nosotros? Este es un momento para que cada uno de nosotros nos analicemos. ¿Cómo estamos en nuestra familia? ¿Cómo nos comportamos con nuestra familia? ¿Hay una irritación? Muchas veces esto es como una defensa, como para que no me digan nada, entonces me irrito, como para que no me digan nada, entonces me enojo. Entonces no hay paciencia, no hay dominio propio, no hay el callar, el esperar el momento. Y es importante que aprendamos a discernir los tiempos de que la paciencia dice, aquí estoy, este es el momento mío, ¿me vas a utilizar o lo quieres hacer a tu manera? Entonces, echar de ese fruto, agarrar de ese fruto, es el momento para el fruto de la paciencia. En X momento que estoy viviendo, este momento tengo que comerme el fruto de la paciencia y regalarle a los otros, mejor dicho, el fruto de la paciencia. Marcar la diferencia en nuestro caminar. Muy bien, miren qué poderoso lo que dice Proverbios 25:15. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, la versión de la Nueva Traducción Viviente. Aquí va a hablar de que la paciencia es más fuerte que un golpe. ¿Cómo es eso? Miren lo que dice. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. El príncipe, la persona de autoridad, usted tiene un jefe que está enojado, usted tiene un jefe que no soporta nada o lo que sea, alguien de autoridad. Lo de príncipe, póngalo alguien de autoridad en cualquier ambiente en que usted se mueva. Y entonces, no tore ese toro, mi hermano, mi amigo, no tore ese toro.
dice que con palabras suaves usted no va a entrar en ese terreno, usted no va a entrar en el terreno del que está bravo, usted no va a entrar en el terreno del que está disgustado, usted está en otro estado, usted es un hombre espiritual, usted es una mujer espiritual guiada por el Espíritu Santo. Y entonces usted no va a caer en eso, que esa persona está brava, sino que con palabras suaves dice, quebranta los huesos, quiebra los huesos. Más bien, por el Espíritu, con la sabiduría que Dios da, sabe cómo quebrantar esa situación fea que se está viviendo, que está ocurriendo ahí. Dios nos quiere usar a usted y a mí en esos ambientes para más bien traer una respuesta, no acrecentar el fuego que ya hay ahí, sino a traer respuesta, traer la calma. Y esto es que con una mentalidad, con un dominio a través de la paciencia. A través de la paciencia. A veces uno diría, qué ganas de responderle parecido o se merecería tal cosa. Puede hacer que se lo merezca, independientemente de eso. El asunto es que la estrategia que el Señor nos ha dado a nosotros en este mundo no son armas como las que usa el mundo, no son la moneda con la que paga el mundo. El Señor a nosotros nos ha dado otro carácter, nos ha dado otra forma de desarrollarnos aún en las adversidades, aún en los momentos difíciles. Y hoy que estamos estudiando específicamente es con paciencia también. Muy bien. También podemos ver de una manera muy interesante en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14, también se lo leo aquí en la Nueva Traducción Viviente, con respecto a si soy el que tiene más madurez que el otro. ¿Qué pasa si se supone que usted y yo somos los que tenemos más madurez que las otras personas que están allí? ¿Qué es lo que el Señor demanda de nosotros? ¿Cómo debemos de comportarnos? En 1 Tesalonicenses 5:14 en la traducción nueva Traducción Viviente dice: hermanos, los instamos a que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Mire qué interesante, qué diferentes tratos de acuerdo a la necesidad de cada uno de mis semejantes, y pues yo también estoy involucrado ahí, así que me imagino que los demás hermanos también me van a tratar así. ¿Qué me toca entonces? Los instamos a que amonesten a los perezosos. Hay gente que es perezosa y que dice hay que amonestarlo. Son gente que no les interesa el esfuerzo, esforzarse en nada. Entonces somos llamados ¿a qué? A amonestarlos, a sacudirlos, a decir, mira, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y por supuesto con argumentos de lo que la palabra de Dios dice que ellos deben de hacer en la situación de pereza en la que se esté manifestando, ¿ok? Después dice, alienten a los tímidos. Hay personas, hermanos, esa persona le falta conocer a Cristo. ¿Cómo va a ser tan tímido? Mucho cuidado con ese tipo de señalamientos. Mucho cuidado con eso. Es que esa hermana siempre está ahí sentada, esa hermana nunca hace nada, esa hermana no participa, pero no es por perezoso, que es el caso contrario que vimos ahora. Es porque puede haber una timidez. Y entonces, ¿qué dice? Que los alienten, en lugar de estar poniéndoles cargas, aliéntelo. Dígale palabras de bendición. Puede ser que viene de un trasfondo donde no ha sido valorado. Ahora nosotros como cristianos tenemos que enseñarle lo que valen, lo preciosos que son, lo inteligentes que son, lo capaces que son. Esa es la función de nosotros como cristianos. Y entonces al tímido más bien vamos a alentarlo con el aliento, con esa motivación cristiana, va a salir de esa timidez. Después dice, cuiden con ternura a los débiles. Hay otros hermanos que son débiles. Usted oye una palabra y usted rapidito, ya usted está actuando en esa palabra. Otros, hay más lucha en ellos. Y usted dice, pero qué raro.
Ya van 3 veces que le explico lo mismo. Y otra vez, pastor, es que esto y lo otro. Y la persona dice, pero ¿hasta cuándo, verdad? Paciencia, paciencia con los débiles. Y dice, cuídenos con ternura. Hay gente que no es que esos son los preferidos, no es que son los preferidos, es que en algunos casos hay gente que necesita más ternura que otros. Tal vez usted es más fuerte, usted no necesita tanto estar ahí encima y llamándolo, porque usted ya está fuerte, gloria a Dios, usted más bien está dando a otros, pero no todos están en el mismo estado. ¿Y qué dice? Sean pacientes con todos, con esos 3 grupos. A los 3 que tienen en común, hay que ser pacientes con los 3 clases distintas de personas. Y usted y yo estamos en estos grupos. Usted puede estar en uno, o tal vez usted dice, no, yo tengo de los 3. Bueno, bendito Dios, tiene de los 3. Entonces con usted también hay que tener paciencia. Conmigo hay que tener paciencia. Soportándonos con paciencia unos a otros, va a decir Pablo en Efesios también. Muy bien. También la paciencia. En Lucas 21, 19, aquí nos va a dar una descripción muy buena sobre que esta paciencia, esta resistencia, este aguante, tiene que ir con alegría y esperanzado. Esa paciencia tiene que ser en alegría, con esperanza, no en amargura. Y aquí estoy esperando a ver si Dios algún día hace algo. O sea, no puede ser posible, no es así. No es con esa actitud, es una actitud alegre, gozoso. Señor, gracias porque hasta aquí me has ayudado y todavía vendrán más cosas, que vienen cosas grandes todavía y sigo esperando, Padre. Veré tu bondad en la tierra de los vivientes, en ti espera mi alma. Y entonces usted con esa actitud de esperanza, con una actitud alegre en la vida que Cristo te ha dado, enfrentamos las cosas. Y un ejemplo para esto está Lucas 21, 19. En Lucas 21, 19 nos dice de la siguiente forma. Jesús le dice a los discípulos, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Él aquí les viene hablando de que se acercan el final de los tiempos. Él les está hablando que se acerca al final de los tiempos y entonces les dice esta palabra en el versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Está hablando de que en los tiempos difíciles que se acercan, tienen que tener esa actitud constante hacia el cuidado de su alma. Recordemos que la salvación es por gracia. O sea, cuando usted lee, tiene que entender. Pero si usted solo leyó esto y no ha leído el resto de la Biblia, vas a confundirte. Cuando tienes todo el consejo bíblico, entonces vas a poder entender esto. Está hablando de que tu peregrinar en el tiempo que falta, en los momentos que se acerca el final, debe de ser con gozo, debe ser con esperanza, con alegría. Señor, qué tremendo lo que está sucediendo, pero mis ojos están puestos en ti, el autor y consumador de la fe. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, y con paciencia aguardamos esa manifestación gloriosa final de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ganaréis vuestras almas. O sea, llegaron a la meta. Con esa actitud es que van a llegar a la meta. No puede ser con amargura, no puede ser con negativismo, porque serían puertas al enemigo, que vendrían a querer destruir la obra de Dios en nosotros, y nos perderíamos tremenda bendición. Entonces, también en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vea qué interesante. Alguien dice, ¿por qué Dios tarda tanto? ¿Por qué el Señor no ha respondido, no se ha manifestado en su venida a nuestras vidas, a venir por la iglesia? En Hebreos capítulo 6,
Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Se me perdió acá. Ajá. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué increíble, sino que es paciente para con nosotros. No es que el Señor tarda su promesa de venir, sino que Él está dando oportunidad en la paciencia de Dios. ¿Será que Dios nos puede pedir paciencia a nosotros? Por supuesto que nos puede pedir paciencia, porque ya tenemos al Espíritu y porque Él con su ejemplo nos demuestra que Él es paciente. Hermano, gracias a Dios que Él es paciente. Imagínense si el Señor no hubiera sido paciente con nosotros. ¿Dónde estaríamos usted y yo si el Señor no tuviera paciencia? ¿Dónde estaríamos? Pero ha tenido paciencia y le conocimos. Y hoy tiene paciencia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas un día, no es que es una paciencia infinita, que nunca va a ejecutar la parte del juicio, no, sí va a llegar. Por eso es que hoy es el tiempo de salvación. Pero el Señor es paciente, es bueno, da oportunidad. Mientras estemos vivos, estás vivo, estás viendo este video, es tiempo para ti del Señor. Es tiempo para ti del Señor. Entonces, no es que el Señor retarda su promesa, sino que es paciente con todos para salvación. Es una paciencia de amor para salvación. Qué hermoso. Y vamos terminando en Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Nos dice la palabra. Aquí vamos a ver que esta paciencia es clave para recibir las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Otra vez habla de que no nos hagamos perezosos. ¿Se acuerda? Hace un rato en el otro versículo mencionó la pereza. ¿Será que el no ser paciente tiene que ver con pereza? Qué extraño, alguien diría, más bien pareciera que alguien que le digan que es paciente es que seguro es perezoso. No, porque esta es una paciencia activa, es una paciencia, para ponerlo en estos términos, agresiva. Es una paciencia que está conquistando. ¿Se acuerda el primer versículo que le leía de Proverbios? Que es como un golpe que rompe huesos, ¿se acuerda? Con la palabra suavecita, motivada por la paciencia. Es una paciencia poderosa. La paciencia de Dios, la paciencia del Espíritu Santo es una paciencia poderosa. Lo contrario, aunque más bien pareciera como que quiera acelerar las cosas, es porque dice que es perezoso. O sea, el más bien estar queriendo las cosas rápido, fáciles, es porque es perezoso. Pero cuando estamos en el proceso de la paciencia de Dios, somos sabios, somos entendidos, hacemos las cosas con excelencia, hacemos las cosas al estilo de Dios. Dice allí entonces en el 6:12 de Hebreos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia juntos. Dos ingredientes. Fe y paciencia heredan las promesas. No, yo tengo mucha fe, yo tengo fe. Sí, pero ¿qué fe es? ¿Qué fe es la que te están enseñando? Es una fe que ya... Es una fe que lo digo, lo proclamo y ya. Qué raro. Aquí yo veo, dice fe y paciencia heredan las promesas. Que seamos imitadores de esa gente. Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué estás esperando? ¿Qué le pediste al Señor? ¿Qué has estado orando? El Señor dice que excelente lo de la fe. Muy bien. Pero también te dice, únelo con la paciencia. Hijo, hija, une tu fe con la paciencia. Que eso te ayudará
a recibir, a heredar, a tener las promesas. Muy bien. Y el último pasaje que les comparto es Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Escribiéndole el apóstol Juan a la iglesia de Filadelfia. No Filadelfia de Estados Unidos ni de ningún otro lugar, ¿verdad? Sino allá en el Medio Oriente. Dice la palabra del Señor, 3:10 de Apocalipsis. La paciencia, guardamos la palabra de su paciencia. Guardamos la palabra de su paciencia. Ve qué interesante. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Jesucristo resucitado, en la visión a Juan, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran sobre la tierra. La palabra de mi paciencia. Esta palabra, el Señor, no soy yo, el Señor dice que uno de sus nombres es la palabra de mi paciencia. La palabra de perseverar, la palabra de aguantar, la palabra de seguir una y otra vez a pesar de lo que esté viviendo. Oro por ti para que la paciencia del Señor cada día se afiance en tu alma, en tu corazón. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están viendo el video, Señor, que necesitan esta paciencia en ellos, Señor. Que por tu Espíritu, Señor, sean fortalecidos sus corazones. No decaigan en el ánimo en ningún momento ante situaciones que están esperando, que han estado clamando. Que no se debiliten, sino que por el contrario, se fortalezcan en ti, sabiendo que tú eres fiel, es el que prometió, el cual también hará. Y que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que esa paciencia, Padre, te doy gracias porque se entrona en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, suscríbete, comparte el video para que el canal crezca y esta palabra pueda correr y ser glorificada en muchas personas que la necesitan. Eres un bendecido del Señor y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.